Las personas con las que yo trabajo no son un problema para usted. Usted nunca lo va a ver. Muchachos, la verdad han pasado meses, loquito, casi un año sin comparar la magnánima y sobre todo perfecta Metástasis contra la mediocre y bastante promedio Breaking Bad. Y recuerdo que hace un tiempo, hablando de esta última, o sea de Breaking Bad, mencionaba que la presentación de Gustavo era perfecta, era increíble, y ya estoy hablándolo en serio 100%. ¿Cómo es posible que Metástasis pueda arruinar algo tan aparentemente básico y sencillo? Y claro, aquí alguien va a salir y va a decir, o sea que estás diciendo que Breaking Bad, siendo la obra maestra de la serie junto a Los Soprano y probablemente The Wire, es básica y sencilla. Pues no, parce, creo que eso sería una mala interpretación, porque lo que estoy diciendo es que realmente los elementos utilizados son básicos y sencillos, pero están utilizados sencillamente perfectos. A ver, ¿a qué me refiero? La presentación de Gustavo es una escena que se da únicamente en interiores. Es una escena sin movimientos de cámara estridentes. Es más, casi todo se da simplemente con cámara sobre un trípode, cámara estática. O sea, al punto al que quiero llegar para que me entiendan es que es algo que se puede hacer con un presupuesto realmente pequeño, con un presupuesto minúsculo. Un presupuesto adecuado al que tenía la propia Metástasis. Pero hay algo que obviamente no tiene Metástasis, y es el talento. Y no solamente me refiero al talento actoral, que eso es más que evidente. O sea, Diego Trujillo y ese otro sujeto que ni me acuerdo cómo se llama no se pueden comparar en lo más mínimo con el poderosísimo Giancarlo Esposito y Bryan Cranston. Pero aparte de esa diferencia de talento, también hay talento en los directores. Y es que créanme, esto es simplemente abismal. Entonces, vea usted, parcerito, para que me pueda entender precisamente lo que quiero decir, le voy a poner una analogía bastante simple. Cuando usted estaba en el colegio, o no sé si todavía lo estará, pues cuando uno no hacía la tarea, lo que hacía era básicamente copiar en clase para entregarla lo antes posible, antes de que el profesor la calificara, ¿no? El tema es que cuando uno copiaba, hacía unos pequeños cambios para que no sea tan evidente la copia, para que el plagio no sea tan descarado. Pero el resultado siempre es peor, porque cuando uno hace la tarea en la casa tiene más tiempo y pues hacerlo a la carrera no da el mejor resultado. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, nace la pregunta más importante de todas. ¿Cómo se nos presenta a Gustavo Fring en Breaking Bad? Y es que la primera vez que lo vemos como tal en esta secuencia es a través del reflejo de un vidrio, con Walter observándolo fijamente. Son planos bastante largos de Walter White, semiótica de todo esto, pues que Walter White está maquinando en su cabeza, está atando cabos, está atando fichas y piensa: a este tipo lo vi en la mañana, o lo vi el día de ayer cuando tenía que encontrarme con alguien que nunca llegó, y ahora lo veo de nuevo. Es una persona que en teoría es bastante inteligente, que es cauteloso, etcétera, etcétera. Creo que es él a quien estoy buscando. Pero el tema es que lo vemos, como digo, a través del reflejo. Primero que todo, lo típico, composición de tercios. Esto es algo bastante elemental y básico, pero bien implementado aquí. El tema es que podrían haberlo hecho de otra manera, pero decidieron hacerlo con el uso del recurso, valga la redundancia, de los reflejos del vidrio. Esto denota primero que todo, al mostrar a Gustavo encerrado, que sí, en efecto, ese es el objetivo que tiene Walter. Y segundo, pues da un poco más de profundidad a la composición del plano. Pero si pasamos a Metástasis, pues ¿qué tenemos? Luego, con un plano subjetivo, unas miradas que sí, ojo, tenemos la regla de tercios, dije que esto era básico, pero es algo muy simple. No está como ese extra que tiene Breaking Bad a la hora de componer. Y precisamente, aunque sí, los planos cumplen la misma función, pero el hecho de ser tan simple hace que pierda la magia de la original. Pero, a ver, detengámonos un minuto. Creo que no podemos ser tan drásticos. Hasta ahora podríamos decir que Metástasis va raspando, ¿sí? Va pasando de panzazo la nota. Mal, pero no lo suficiente mal como para reprobar. Pero a partir de ahora sí, todo lo que hace bien y excelente Breaking Bad, Metástasis es como si dijera: no, eso no me interesa, y lo desecha por completo porque no va a utilizar ni un solo de los recursos que se utilizan para la presentación tan magnánima de este sujeto. Bueno, y es que en Breaking Bad, loquito, tenemos el siguiente plano. Un plano sencillo, pero es que es curioso que se ubica justamente a Walter entre la libreta de Gustavo y el propio Gustavo, como diciendo de que en este momento Gustavo está escribiendo el futuro de Walter y que dependerá todo de Gus, únicamente lo que pase con Walter, si acepta trabajar con él o no, porque si no, recordemos que Walter está perdido, ya no tiene distribución básicamente porque pues Combo se nos fue. En Metástasis, como decía antes, se omite todo por completo. Obviamente, Metástasis aquí empieza a reprobar, simplemente no tenemos ese plano, se pierde por completo en la nada. Ahora bien, en Breaking Bad mantienen un plano simétrico cuando empiezan a hablar. ¿Y por qué lo mantienen simétrico? Porque es que recién empieza la conversación y ninguno de los dos tiene ventaja, pero hay un elemento clave que se va a utilizar durante toda la secuencia, y es el vaso. Miren, el vaso de los pollos hermanos está un poco más hacia el lado de Walter, le quita un poco de espacio, como dándole más ventaja hacia Gustavo en la conversación, además de tener el logo de los pollos hermanos precisamente, que nos recuerda que todo esto sucede en el territorio de Gustavo.
En Metástasis pues son simplemente planos contra planos, algo mucho más insípido que pues pierde por completo toda la semántica tan profunda que podría tener el plano. Y miren, esto es lo más brutal, porque cuando Gustavo habla siempre aparece el logo de los Pollos Hermanos al lado de él, remarcando que sí, en efecto, esto es su fachada para las demás personas, esto es su fachada ante la policía, pero también remarcan que está en su territorio. Y el plano nos lo deja muy claro, mostrándonos siempre el logo de los Pollos Hermanos. Además de que, obviamente, aunque alguno va a pensar, bueno, aquí le están quitando espacio al propio Gustavo, es decir, ¿qué quiere decir? Que está en desventaja porque a Walter lo vemos completamente solitario a la hora de hablar, no hay ningún elemento que interfiera en él. Pues no, en este caso se subvierte ese típico cliché, esa típica característica a la hora de componer, porque el que aparezcan tantos elementos del lado de Gustavo quiere decir que tiene muchísimo en su control y que Walter aquí no tiene absolutamente nada. Pero pasamos de nuevo a Metástasis. Y bueno, primero que todo, pues todo nos lo explican con un diálogo, parce, o sea, no me lo puedo creer. Walter dice: he elaborado una hipótesis. Cosa que es muy fácil de deducir simplemente con los planos, pero aquí toca como típica novela explicarlo para que la persona no se nos vaya a perder mientras está viéndola. Y bueno, básicamente todo se sobreexplica, pero ni rastro de esos planos anteriormente mencionados, en donde se deja muy en claro a través de la composición que están en el territorio de Gustavo. Que sí, que aparece el logo de los Pollos Hermanos en el pecho, es cierto, pero pues es muchísimo más insípido que toda esta composición de un plano tan perfectamente elaborado. Pero claro, chinitos, no nos podemos olvidar de mencionar probablemente lo más importante a la hora de ver una serie, y son los actores como tal. Y es que, miren, siento que hablan muy acelerado. O sea, no sé cómo explicarlo, pero es que el ritmo de la secuencia cuando Walter le habla a Gustavo es veloz. Cuando Walter habla no se siente que intimide, sino que básicamente pide como perdón. Cuando Gustavo le dice: hombre, usted trae un drogadicto aquí, ¿cómo puede trabajar con él? Y Walter le dice: usted no tiene que preocuparse, a usted no le interesa con quién yo trabaje. En Breaking Bad se ve que es intimidante. O sea, básicamente vemos a dos fuerzas de poder chocando. Pero cuando en Metástasis básicamente Gustavo le dice exactamente lo mismo, Walter casi que agacha la cabeza y le dice: usted no se tiene que preocupar por eso. O sea, usted casi que ni lo va a ver. Su socio llegó tarde y estaba drogado. Eso es cierto. Las personas con las que yo trabajo no son un problema para usted. Usted nunca lo va a ver. Como siendo completamente sumiso, y no, en este momento ya Walter está siendo quizás un tanto más empoderado que al comienzo, como lo vimos en la serie, y ya siente esa capacidad de poder ir a respetar a uno de los más capos, que sí, él todavía no sabe que Gustavo es básicamente el tipo más poderoso de la metanfetamina, pero aún así es capaz de ir a respetarlo justamente en su territorio. Aquí se ve completamente sumisión por parte de Walter Blanco ante este otro sujeto que ya ni me acuerdo cómo se llama en Metástasis. Pero bueno, no sé ustedes qué opinen, loquito, pero siento que lamentablemente, aunque me duela admitirlo, aunque en el corazón literalmente siento como una daga que va punzando directamente cada vez que digo esto, Metástasis es una cagada total. Qué tristeza, porque sí, obviamente soy colombiano y trato de defender el producto nacional, como lo hice en un par de videos en donde realmente considero que hay un plano que verdaderamente es superior en Metástasis más que en la propia Breaking Bad, pero es que aquí no hay básicamente nada donde uno pueda rascar. Realmente es muy insípida toda la dirección en la serie, pero claro, usted va a decir: esto es interesante, pero hay mejores escenas para analizar. Pero es que quería analizar una secuencia en donde se pudiera ver que no había demasiado recurso cinematográfico y de presupuesto que pudiera alterar la situación, y que aún así Metástasis fracasa estrepitosamente. Pero si quieren que analice una secuencia en donde verdaderamente sí, pero pónganme atención, sí que hay mucho recurso en Breaking Bad y en Metástasis no, es la muerte del propio Gustavo, y eso es lo que voy a analizar la próxima semana cuando vuelva a analizar Metástasis contra Breaking Bad. Sin más, chinitos, se les quiere un montón y nos vemos en un próximo video, parceritos. Hasta pronto.